Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur después de una jornada como la que tuvimos el sábado pasado. ¿Qué tal, Marchela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? Hola Marchela, hola Ramiro. ¿Qué tal, Osvaldo? Sí, con muchas cosas hoy, muchas cosas. Vamos a hablar de Palestina, de Colombia, de Argentina y de la mar en coche. Estamos comentando un poquito el programa que hicimos con otros programas el sábado pasado, que fue muy, pero muy interesante, antes de las elecciones en las previas, y que ya anticipábamos un poco el resultado, ¿no? La damos vuelta, entre todos la damos vuelta, ya se sentía, entonces no sé si se puede hablar de sorpresa el triunfo de Massa. Pero yo les quería proponer un segundito, antes de empezar, era una reflexión acerca de un tema que yo he visto que se ha analizado bastante poco, que es la cuestión ética entre este pacto que ha hecho Milei, que fue el candidato que va al balotaje ahora, Milei, con la tercera colocada, Patricia Bullrich, que se dijeron de todo en la campaña, se trataron de loco, de montoneras, hay acusaciones penales por parte de Bullrich, porque Milei la acusó de haber puesto bombas en un jardín de infantes, lo cual es una acusación, una calumnia muy grave. Y hay una causa penal que le inició Patricia Bullrich, se dijeron de todo. Y después salen diciendo, bueno, ya nosotros nos perdonamos. Como si la política se tratara de una cosa privada. Como, viste, somos amigos, nos injuriamos, nos pedimos disculpas y ya está. Y se han olvidado que la política es una cosa pública. Polis viene de polis, ¿no? Que la polis es justamente eso, la ciudad, lo que es lo público. Y esa diferenciación que hace la derecha, la no diferenciación que hace la derecha entre lo que es público y lo que es privado. Propio de alguna manera, a ver, ayudame Osvaldo si exagero o no, pero me parece que es propio de la época de la monarquía, ¿no? Donde el Estado soy yo y se confundía el patrimonio del monarca con el erario público. Y ellos se manejan así. Se olvidaron de que república es cosa pública, como decís vos, Ramiro. En latín res es cosa, pública, es de todos, la cosa de todos. Y ellos cada uno decidieron hacer con sus votantes o con sus ideas lo que decidieron ellos, o sea, como si ya no tuviesen capacidad de pensar, como decís vos, en el medio de una república donde el rey Sol, centraliza todas las decisiones. No, realmente sorprendente que en esta fecha, pero creo que está recibiendo una sanción social el tema, Ramiro. Acá en la Argentina, por lo menos, hay una sanción social sobre eso. No es que pasa desapercibido, o sea, se escuchan miles de justificaciones, pero creo que en la gente hay un sabor muy amargo de que encontrarse con gente que ellos realmente confiaban en ellos, como Milei o como Bullrich, y que después se olvidan de todas las variedades que se dijeron, de los insultos de burro que le dijo, por ejemplo, Milei al asesor económico de Patricia Bullrich, o sea, todas estas cosas que escuchábamos que era montonera, que era tirabomba, que era, y a su vez de Milei, que estaba contra la República, y ahora mágicamente el tema se está terminando, ¿no? Ahora se perdonaron mutuamente. No es tan mágicamente, ¿no? Parece que le ha pedido 6 ministerios y le ha dado mucha plata para la campaña Macri a Milei. Entonces, bueno, donde uno de estos ministerios le pidió para Patricia Bullrich el de seguridad. Así que sí, por una de las cosas llegan a ganar, la volvemos a tener a la Pato en seguridad y ya sabemos que tenemos varios muertos en ese periodo del gobierno de Mauricio Macri y uno muy grave que fue el de Santiago Maldonado, el de Rafael Nahuel, con los compañeros mapuche. Marchela, Perdón, Osvaldo. De todas maneras es como elegir de qué árbol vamos a colgar, porque la que sirvió iba a ser la vicepresidenta de Villarroel, lo cual le significó un movimiento interno importante, y no sé si está saldado todavía, porque la de seguridad iba a ser una negacionista pro-militar como Villarroel, ¿no? O sea, así que las dos son espantosas, ¿no? Pero no sé cuál es peor. Yo lo que quería quedarme en ese tema de que, bueno, entre ellos se pidieron disculpas, pero le pidieron disculpas a la sociedad por lo que hicieron. Ahí quería ir. O sea, no es una cuestión que entre ellos nomás es suficiente como cuando, ¿saben? Una rencilla entre marido y mujer y listo. Digo, ellos hicieron un papelón público.
ellos ensuciaron debates, ellos de alguna manera instalaron un discurso muy, pero muy agresivo dentro de la sociedad. ¿Es suficiente pedirse disculpa entre ellos, siendo que esos son figuras públicas y lo hicieron en un debate público que lo asistieron 40 puntos de rating? Digo, ¿no? Claro que lo que están diciendo vos, Marcela, es mucho más importante de lo que yo estoy planteando, lógicamente. Pero esa cuestión, ¿no? Para ir pensando un poco en qué país queremos vivir y qué república queremos tener, ¿no? Sí, hay un gran enfado de parte de los seguidores de Cambiemos, sobre todo, ¿verdad? Después lo vamos a hablar un poco más, pero donde hay muchos que se sienten decepcionados, traicionados, no esperaban esto, obviamente. No, disculpas, ellos no tienen esa palabra y esos conceptos en su política, así que no los esperamos, pero no es nuestro problema, por ahí es el problema de los seguidores de ellos también. Sabrán ellos qué hacer, pero hay mucha gente que está pensando nuevamente en el voto del balotaje. Escuché muy poquito de lo que se dijo de sancionarla a Patricia Bullrich por la palabra exterminar, el kirchnerismo. Es una categoría social, es gente. Uno no puede pensar de exterminar. O el otro hablando de colocar la tapa del ataúd. ¿Viste? Son formas que no son propias de la política, no deberían estar dentro del lenguaje político. Creo que hay que empezar a recuperar eso, porque no es simplemente una cuestión formal, es una cuestión que habilita otros decires, otros discursos violentos, que muchos dicen, bueno, pueden llegar a los hechos. No, ya son hechos. Porque de ahí a que le digan uno negro, anda a trabajar, agarrar la pala, mantenido, o que pongan, por ejemplo, en las universidades, parásitos, paguen la universidad y todo ese tipo de cosas, es una injuria y es un delito también, ¿no? Digo. Yo no creo que le podamos pedir muchos valores morales a ellos no. Por el cambio, o a Milei, ¿no? Realmente, si vamos por ese lado, no creo que avancemos mucho, porque todo su comportamiento, desde la venta de órganos, la venta de hijos, las figuras sexuales que utiliza con chicos de jardín de infantes, Milei, o sea... Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. La verdad que no les podemos pedir que tenga una valoración moral en algunos aspectos que realmente a ellos los trascienden y no le importan, pero sí creo que hay una sanción social, no en el nivel que uno pretendería o quisiera, pero hay. Bueno, vamos a Colombia, Marcela. Vamos a Colombia, me parece muy bien, y vamos a escuchar a nuestra compañera Sandra Serapio directamente desde Colombia, porque son las elecciones de prefectos, intendentes, las internas, las medias, ¿no? Las que se hicieron hace 2 años en Argentina, digamos. Vamos a escucharla, ¿te parece? Vamos. Hola, buenas tardes, Marcela, Ramiro, compañeros de Batuque en la Cocina, ¿cómo están? Les habla Sandra Serapio, estoy en Bogotá. Quería contarles sobre las elecciones territoriales que va a haber mañana en Colombia. Se van a renovar gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en todo el país para el periodo 2024-2027. Están habilitados para votar casi 39 millones de personas en todo el territorio nacional. La jornada electoral va de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí les recuerdo que no es obligatorio el voto, por lo tanto hay algunos incentivos como el descuento en la matrícula escolar o en la libreta del servicio militar, y algunos otros de ese estilo para lograr que la gente tenga algún estímulo, digamos, para salir a votar. En el caso de Bogotá, que vamos a elegir alcalde, está de candidato el Pacto Histórico Gustavo Bolívar, que es guionista, escritor, fue senador de la República, un fiel compañero del ahora presidente Gustavo Petro. Las propuestas de Gustavo Bolívar van en línea a lo que fue la Bogotá humana cuando Petro fue alcalde entre el 2011 y el 2015, y
sería el único momento en la historia en que podrían alinearse la presidencia y la alcaldía a favor, digamos, de las mayorías que siempre han estado excluidas en Colombia. Sería histórico realmente si Gustavo Bolívar pudiera ganar estas elecciones. Los demás representan a distintos sectores de la derecha, como Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara, Oviedo, incluso está el ex ministro de Duque Molano, el tristemente célebre bombardeador de niños, que dijo que los niños podían ser máquinas de guerra. Estos candidatos de la derecha están financiados por constructores, por bancos, por empresas de salud privada. Van en línea ellos con proseguir las políticas que hay ahora en Bogotá de la mano de Claudia López, que también continuaban las de Enrique Peñalosa, que son concebir a la ciudad como un gran negocio, sobre todo para constructores, avanzar sobre los humedales, digamos, el sentido de negocio que es más parecido a, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta en Buenos Aires, que a una ciudad que le responda a las necesidades de sus habitantes, o por lo menos a la mayoría de los habitantes, ¿no? Según las encuestas que se han difundido, Galán estaría en primer lugar de las preferencias y Bolívar en segundo lugar, y luego Oviedo. Hay una posibilidad de una segunda vuelta si es que no se llega si el primero no llega al 40% y le saca más de 10% de diferencia el segundo, va a haber una segunda vuelta, posiblemente también el 19 de noviembre, como va a ser la segunda vuelta en la Argentina. Otras encuestas que le dan a Bolívar una mejor posición, aunque aparentemente sí se iría a segunda vuelta. Pues hay que destacar que los medios, empresarios y gente que maneja las redes sociales y demás han hecho una campaña furiosa en contra de Bolívar, acusándolo, de muchas cosas. Por ejemplo, Bolívar fue un gran defensor de los jóvenes durante el paro del 2021 en Colombia, y esto le vale a la derecha para acusarlo de terrorista o de auxiliador del terrorismo. Y este tipo de cosas de manipulación de noticias y demás en los debates ha sido muy vapuleado por los mismos organizadores, los moderadores y los demás candidatos, y realmente ha sido una campaña que no se ha destacado por su transparencia. Aún así, Bolívar tiene buenas posibilidades. Él ha estado visitando, es una persona que viene de abajo, él conoce el mundo desde los barrios más bajos hasta los más exclusivos. Ha estado muy presente, y algo para destacar también es que la lista de concejales y de ediles que lo acompaña es una lista cerrada, por lo tanto no están compitiendo entre sí los candidatos, sino todos sumarían para el pacto histórico. Veremos cómo se desarrolla mañana las elecciones. Hay una misión internacional grande de observación, porque en Colombia siempre hay complicaciones en el orden público, no tanto en Bogotá, sí en otros territorios, porque hay intimidaciones, hay compra de votos, están los grupos ilegales que a veces no dejan ejercer el derecho al voto. Así que esperamos que se desarrolle con normalidad y ojalá triunfe nuestro candidato, que está proponiendo una mejor ciudad, sobre todo enfocándose en la seguridad, en mejorar la movilidad y el tráfico de una ciudad que es realmente bastante difícil para vivir en el día a día. Él tiene propuestas específicas para mujeres, por ejemplo, para incorporar a las mujeres al trabajo y para subsidiar a los jóvenes en estudio, en salud. Así que esperamos que realmente Gustavo Bolívar sea el próximo alcalde de Bogotá y pueda contribuir también a la presidencia que está llevando adelante nuestro compañero Gustavo Petro. Compañeros, creo que esto es todo. Les mando un saludo muy grande y seguiremos en contacto. Era Sandra Serapio desde Colombia, ¿no, Marcela? Sí, excelente síntesis de nuestra querida compañera, que no pudo estar hoy con nosotros por razones de militancia. Obviamente está muy aquí, pero nos contaba, ¿no?, que Gustavo Bolívar, que es del pacto histórico, o sea, de la misma línea que Gustavo Petro,
tiene posibilidades de ganar, pero hacia un balotaje, ¿no? Y sin embargo está haciendo muchas cosas, es una persona que conoce mucho el territorio. Esto es en Bogotá. En otras alcaldías son otras personas. Tenemos también un video de la compañera concejal y candidata por el Pacto Histórico. ¿Querés que lo veamos? Vamos con el video. Soy Ana Teresa Bernal, colombiana, vivo en la ciudad de Bogotá y soy concejal de esta ciudad. Mañana, 29 de octubre, son las elecciones municipales, departamentales, regionales de Colombia, y mañana estamos impulsando los candidatos del Pacto Histórico. El Pacto Histórico es la coalición que hizo llegar a presidente a Gustavo Petro, y ahora estamos impulsando los candidatos del Pacto Histórico en las diferentes ciudades y municipios y departamentos del país. ¿Cuáles son nuestras propuestas para Bogotá? En primer lugar, una movilidad digna. Quisiéramos que el metro que se va a construir sea el metro subterráneo, el metro con mayor capacidad y que menos daño le va a hacer a la ciudad, tanto ambiental como en convivencia. Necesitamos también una seguridad humana, en donde si bien es necesario que las personas vivamos tranquilas, las personas que tienen condiciones de vida sin oportunidades tengan la oportunidad de salir adelante. Y por eso necesitamos que los jóvenes estudien, que los jóvenes puedan acceder a la universidad pública de manera gratuita, que los jóvenes puedan también tener un empleo. Necesitamos que la ciudad supere la pobreza, que ha llegado a un 25% en los últimos meses, y necesitamos superar el hambre. Necesitamos una sociedad donde se respete el ambiente, se respeten los humedales. Es una sociedad construida sobre el agua y por lo tanto hay que respetar los humedales, una sociedad que respeta la vida, una sociedad que defiende los niños, una sociedad que defiende la democracia. Por eso estoy en el Pacto Histórico, para que Colombia logre un cambio definitivo y saquemos a los corruptos de los grandes puestos a donde nos han robado la mayoría de recursos del erario público. Un abrazo y fuerza para que el Pacto Histórico mañana sea ganador. Bueno, escuchábamos a Ana Teresa Bernal, que es la concejala de Bogotá por Colombia Humana. Escuchá la periodista que primero habló sobre las elecciones de Colombia, de Bogotá sobre todo, y me hacía acordar que vos cambias el nombre, Bogotá, Buenos Aires, Bolívar, Santoro, Colombia, Argentina, y es lo mismo, es exactamente lo mismo que pasó acá. O sea, realmente cómo la derecha actúa en todos los países de la misma manera. Negocio inmobiliario en lugar de una ciudad para la gente, lo mismo que se propone acá. De Miriam Trifoglio desde Suiza, ¿y de quién más tenemos? Ahora sí, pasemos a Palestina, muchachos. Cuenten, ¿qué pasa? ¿Estuviste en una manifestación en...? Todos los sábados hacemos manifestaciones en Ginebra y hoy los recorridos son inciertos, nadie sabe, no están marcados antes, porque estas manifestaciones están censadas a hacerlas sin una autorización clave. Nos dejan hacerlas, porque si no creo que rompemos todo, porque somos muchos y bueno, la policía más o menos nos va marcando el camino, no siempre es el mismo. Y hoy manifestamos aquí en Ginebra 2.500 personas. La primera manifestación, recordemos que hace 15 días atrás éramos 6.000 personas, muchísimos, pero también influye un poco las vacaciones de los chicos que terminan mañana. Entonces menos gente en la ciudad. Hubo también manifestaciones en Berna, en la capital, y hubo inmensas y gigantescas manifestaciones en Roma, y en Londres y en Turquía, pero millares de personas, millares. La verdad que todo esto por el ataque que hubo anoche por tierra, ¿verdad? Que han mandado tanques y donde se
se pide primero acá desde nosotros, desde esta parte, a Suiza, que deje de ser neutral y que si es neutral, que no mande más armas y que no se ponga más del lado de la Europa, porque Europa está sosteniendo a Israel y está en contra de Palestina. No se pronuncia así, ¿verdad? Pero bueno, no hace nada para que toda esta masacre y genocidio se pare. Hay mucho comercio, mucho dinero que está movido ahí, pero no nos olvidemos que hay enormemente millares de vidas que están perdiendo, niños, viejos, ancianos, de todo color, de toda edad. Es una cosa, un genocidio anunciado. Esto podemos decir que es un genocidio anunciado porque vemos ahí los muertos. ¿Qué les parece si lo escuchamos a Lula, que está un poco tratando de hacer el corredor humanitario, y después lo comentamos? ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale, sí, porque quería hablar justamente de los números de las víctimas que hay, que los tengo acá, porque realmente son tenebrosos los números que hay sobre víctimas hasta ayer. Lo escuchamos y te damos la palabra. Dale. Israel fique com um território que é seu, que está demarcado pela ONU, e os palestinos tenham o direito de ter a sua terra. É simples assim. E não precisa ninguém ficar invadindo a terra de ninguém. Todo dia a gente vê, sabe, que colonos de Israel invadem a terra dos palestinos, ou seja, e a ONU não faz nada porque a ONU está enfraquecida. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe? Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. No es posible, no es posible. El presidente de Brasil, Lula da Silva, habla duramente sobre el conflicto entre Israel y Hamas y critica a la Organización de las Naciones Unidas por no hacer nada para resolver el conflicto. Ou seja, eu já falei com o presidente de muitos países. Ou seja, eu estou falando com todo mundo para que a gente consiga 3 coisas. Primeiro, garantir um corredor humanitário para que as pessoas possam receber água, possam receber comida, possam receber remédio. Garantir que não falte energia elétrica nos hospitais para que as pessoas possam ser tratadas. E garantir que não se mate mais criança. Não tem exemplo na humanidade de guerra em que quem morre mais é criança, que não está na guerra. Onde é que nós estamos? Que mundo nós queremos criar? Então essa minha indignação contra a pobreza, essa minha indignação contra a desigualdade, ela está virando uma indignação contra a burrice do ser humano, a ignorância. As pessoas não estão mais sendo humanas, as pessoas estão sendo irracionais. Vai ser mais sensato negociar, vai ser mais sensato ceder alguma coisa, conquistar menos do que eu quero, perder menos do que eu posso perder, para que a gente possa voltar a construir a possibilidade de um mundo melhor, porque ainda tem 735 milhões de pessoas passando fome no mundo, e a gente vê a quantidade de comida perdida nesse planeta. Contundente las palabras de Lula, ¿no? Sí. Te quería contar un poco lo de los datos, porque, o sea, uno si no escucha los números parece que no fuera tan grave la situación o que fuera tan importante. Hay 7.703 muertos ya de palestinos, y de los cuales 3.595 son chicos. Como dice Lula, los que más mueren son los chicos. Hay 1.800 desaparecidos, de los cuales 1.000 son chicos. Y hay contabilizada 825 atrocidades cometidas por el ejército, las fuerzas de defensa de Israel. Y que todavía creo que con la invasión en tierra en marcha, todavía lo peor no vino, porque en tierra siempre va a ser mucho más violento y va a haber mucha más muerte. O sea, creo que todavía puede ser peor, y la ONU, como dice claramente Lula, ni se está enterando de lo que está pasando. Justamente quería decir que este jueves, aquí en Ginebra, en Suiza, el embajador palestino ante la ONU, Ibrahim Kraishi, pidió a la comunidad internacional reunida ante la Asociación de Corresponsales ante las Naciones Unidas en Ginebra la cuestión en pleno, o sea, que se pronuncien y que
las declaraciones que algunos altos cargos israelíes que constituyen incitaciones al genocidio. Hasta ese punto llegamos. También verbal están agrediendo. Que detengan el apoyo militar. Sí, no nos olvidemos, Marcela, que un ministro de israelí dijo que la gente que vivía en Gaza eran animales humanos. Se los trató de esa manera. Eso, digamos, está fuera de toda categorización de lo que es el discurso de odio, la denostación del otro y todo lo demás, o sea que tiene toda la razón. Y yo tenía entendido, Marcela, no sé si vos te enteraste, que la Unión Europea está muy dividida al respecto, porque por un lado Ursula von der Leyen está apoyando irrestrictamente al gobierno de Tel Aviv, pero hay otro gran sector que no, y que inclusive llegó a la Unión Europea pidió el corredor humanitario que se viene negociando desde hace mucho tiempo, al cual Israel se niega. O sea, ¿qué significa el corredor humanitario? Que puedan entrar comidas, que puedan entrar medicamentos para los hospitales, que haya energía para los hospitales y que algunas personas de los países, por ejemplo, hay 32 brasileños que están en la franja de Gaza y no pueden salir de ninguna manera. Ya el gobierno, tanto de Argentina como de Brasil, como de muchos otros países, ha mandado aviones para repatriar a la gente. Pero si están en la franja de Gaza, no pueden salir. Y 22 argentinos hay también. Mirá vos. Pero los repatriaron a los argentinos ya. No, pero la franja de Gaza ¿no? Exacto. No, los otros lo están repatriando, pero los que están en Israel, sí, pero el tema son los que están en la franja de Gaza. Lo que pasa es que, como vos decís, está muy dividida, pero los que manejan un poco la Europa, ¿verdad? Digamos, Francia, España, Alemania, Italia no se pronuncia mucho, porque Meloni estuvo diciendo de que hay que ayudarlos, de que esto es un genocidio y todo, pero no ha hecho grandes cosas, pero por lo menos se ha pronunciado en eso. Y sobre todo Suiza sigue ayudando económicamente a Israel, como Estados Unidos también, obviamente, tanto en armas, económicamente. Entonces todo esto es lo que quieren parar. No nos olvidemos que en Francia todo lo que sea palestino, la bandera, un signo, algo, está prohibido. O sea que las manifestaciones también. En Alemania también está prohibido, y en Londres, en Inglaterra también lo prohibieron porque de alguna medida dice que eso podría afectar a los judíos, pero aún así hay manifestaciones en esos países, en varias ciudades que son, como bien dijiste, multitudinarias. Vamos a una pausa y vamos al tema principal de hoy. ¿Qué les parece? Vamos. Yo quería solo una cosita, ya que hablamos de Lula. Desearle un feliz cumpleaños, porque bueno, el día que conmemoramos aquí la pérdida de Néstor Kirchner, claro, es el día del cumpleaños de Luis Ignacio Lula da Silva. Feliz cumpleaños, presidente. Bueno, vamos a escuchar ahora una versión de un tema de Cerati llamado Crimen, por una banda brasilera que se llama Nenhum de Nós. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Salimos del amor
otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora sé lo que es perder. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y continuamos con el programa. Aprovecho para para hacer un anuncio y para mandarle un gran abrazo a nuestro compañero que está acá en Campinas, a Daniel Omar Pérez, que hicimos bueno, no quiero decirlo yo porque yo participé pero hicimos un programón en portugués el lunes analizando las elecciones, colocando todas las cosas que no se habían analizado en los otros, acá en Brasil, ¿no? Entre ellas, ya comentando en el tema, ¿no? La primera, no perdió Milei, ganó Massa. Esa es la cuestión. Claro. De los votos, de la cantidad de votos que sacaron, Massa sacó creo que 2.600.000 votos más. Patricia Bullrich perdió 630 y pico de mil votos y Milei consiguió 500.000 votos más de la cantidad de gente que no fue a votar en las PASO y que ahora sí fue a votar. Entonces eso es una cosa que se veía bastante mal acá en Brasil y también en la prensa extranjera, porque medio como que lo daban a Milei ganador, ¿viste? Y nosotros no estábamos tan seguros, por lo menos el programa que hicimos el sábado pasado teníamos una percepción totalmente diferente, ¿no, gente? Sí, lo que pasa es que la percepción de los medios extranjeros está en función de los medios locales, que tienen información tergiversada, que no se corresponde con la realidad. Pero bueno, es así, ya sabíamos de antes que era así. Y un poco también porque apostaban a este personaje exótico. Yo llegué a escuchar gente en un programa de gente muy seria, de gente progresista de España, que tienen que yo digo, recomiendo que lo escuchen. Es un blog que lo pueden encontrar también, que se llama Debate Directo. Lo pueden encontrar en el colectivo Burbuja, gente muy pero muy seria, que estaban haciendo un análisis muy pero muy bueno, pero que decían, pero bueno, ojalá que gane este Milei para que la Argentina se cure de espanto. Y vean que esas teorías... Y otro decía, no, pará, que la gente pobre, los cabecitas negras de la Argentina, eran españoles, ¿no? La va a pasar mal, va a sufrir mucho. Y el otro dice, bueno, sí, la verdad que mi análisis no estuvo muy bien, ¿viste? Pero había un poco de esa cosa folclórica, bueno, vamos a ver, como que un libertario que puede llegar, ¿viste? En otros lados decían, bueno, es la libertad, decían los otros. O sea, vos sabés que veía una desinformación generalizada en casi todos los medios de prensa, salvo cuando había algún argentino progresista que decía, bueno, compañero, paremos un poco que no es todo eso que ustedes están diciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo puedo nombrar algunas personitas más que nos acompañan. Diga, doña, diga. Puedo mandar Susana Balanzi desde Brasil, a Juan Sebastián Boeter desde Barcelona, a Juana desde Lausanne, Suiza, y Alda Pasos de Ginebra también, Maya también de Ginebra, de Red de Huipalas. Bueno, ahora sí, vamos.
Y Sergio ha publicado un artículo en su revista que se llama Detrás de la locura de Milei puede haber gato encerrado, porque se lo ha visto al candidato libertario muy, pero muy sacado. Algunos dirían, yo no quiero hacer una de, ¿cómo se llamaba ese periodista que la diagnosticaba? También era psicólogo que la diagnosticaba. Es médico. Es médico, la es diagnosticaba médico, no es psicólogo. Sí, a Cristina no Kirchner, la analizaba por Castro, ¿no? Castro, ¿no era? Sí, Castro. Bueno, pero es médico, no es psicólogo, ¿eh? Es médico neurólogo o algo así. El psicólogo, viste, de analizarlo a Milei desde acá, que no soy ni psicólogo, y segundo, que como dicen los psicólogos, ¿no? Análisis fuera de sesión es una agresión, o sea, pero el hombre se lo veía bastante mal, ¿no? Se lo veía bastante mal y principalmente en lo que fue la entrevista que le dieron un medio amigo como A24, donde él usó unas metáforas realmente complicadas, ¿no, gente? Donde sinceramente se lo veía mal. Dice el periodista Rial, que conoce un poco de todos estos bastidores, de que Milei llegó tarde, lo que dice que nunca hace, venía de una reunión con los propios y que donde lo cuestionaron mucho por este acuerdo que hizo con Patricia Bullrich en la casa de Mauricio Macri, bien al estilo mafia, al estilo familia, ¿no? Y donde tiene que renunciar a prácticamente los principales puntos programáticos de su campaña, no a la dolarización, no al ataque a las comunidades LGTBI, no a la destrucción del Banco Central, no a las armas para todos, no a la locura de la venta de niños ni de órganos. O sea, el Milei que conocíamos como el león en contra de la casta, más que un gatito mimoso, como dijo la Bregman, ahora pasó a ser una marioneta del gran titiritero que es Mauricio Macri, porque tampoco fue el acuerdo, como decían en el Destape, entre Milei y Bullrich. Fue entre Macri y Milei, porque parece que hubo un carpetazo que la obligaron a ese momento incómodo de Patricia Bullrich a aceptar este acuerdo con Milei, supuestamente porque Macri tendría audios de Bullrich, por eso muy bien lo que recordabas vos, Marchela, al principio del programa, dando órdenes para reprimirlo a Santiago Maldonado. Y eso, esa es una cosa. Y Macri sabemos que es sucio y hace todo eso, sí, ¿no? Macri, no nos olvidemos que a la propia candidata de él, a la Patricia Bullrich, ya lo habíamos comentado acá, la boicoteó con un audio horrible de el economista que ella estaba nombrando en esa semana para hacerle frente a Milei, que era Melconian. Y eso salió de las cloacas del espionaje de Mauricio Macri cuando era presidente, ¿no, gente? Y bueno, estamos en las cloacas de la política. Estamos en las cloacas de la política y yo me pregunto, ¿no? O sea, Milei está loco, se dice que está loco, todo el mundo hablando de la sanidad o insanidad, la locura y la cordura de Milei. Y si Milei se baja y sigue la señora Villarroel, que es la segunda de la campaña, vamos a tener un personaje oscuro de los sótanos de la política, una aliada directa de los militares de la dictadura, de los militares represores de la dictadura. Ya uno a Costa salió a manifestar su entusiasmo por la libertad avanza, porque supuestamente podría ser que ellos crean que van a conseguir algún tipo de libertad o de, digamos, por lo menos no tener una prisión tan estricta. Es complicado esto, ¿no, gente? Es muy complicado. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Porque saben que está desesperado y pues capaz de cualquier cosa, ¿no? Yo no lo creo que fuera a renunciar y a quedar la Villarroel. No me parece que sea una opción para él, o sea, salvo que, no sé, acredite una enfermedad o algo, no lo veo. Lo que sí creo que esto tiene como dos lecturas, ¿no? Una es lo que está pasando en Juntos por el Cambio, que tiene un problema entre ellos mismos, que hay una fuerte pelea, sobre todo un sector que es atribuido al radicalismo, que representan Lustó, Morales y un montón de gente, inclusive el Chanqui Cáceres, Ramiro, ¿te acordás? El Chanqui Cáceres, sí, acá en Santa Fe, que salió a hablar sobre ese tema, o sea, realmente que están muy, muy cambiados, que algunos dicen que van a votar a Massa y otros directamente dicen que van a votar en blanco, ¿no?
Ese por un lado. Pero un tema que no se está llegando es la influencia que está teniendo dentro del partido de Milei. Si lo podemos llamar partido, el rejunte este invento que intentó hacer este muchacho. Por ejemplo, una cosa, Infobae, no podemos decir que sea un medio antiliberal, ¿no? Infobae es uno de los medios más diríamos, de los peores medios en cuanto a su percepción de lo popular, nacional y popular. Bueno, dice que la campaña la van a hacer sin Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich no va a aparecer porque eso causa divisiones en los libertarios. Eso por un lado. Después hay otros dos temas que por ahí la gente que no es argentina lo desconoce, ¿no? Que Liliana Salinas, una diputada provincial de Entre Ríos, del partido de Milei desde hace 2 años, que dijo que ella no está de acuerdo con esta posición, que ella no dice que no lo vaya a votar a Milei, pero que no lo va a militar ni va a hacer nada, porque esto es una traición a los principios que ella escribió hace 2 años atrás, con independencia que a los principios a nosotros nos caigan muy mal, ¿no? Pero a ellos les caen bien los principios de ellos. Y por otro lado, hay otro Pará, Osvaldito, déjame, a esa hay que sumarle de Entre Ríos Julia Calleros y Carlos Damasco, que también tomaron la misma actitud, también diputados electos por Contrella, de Entre Ríos nomás, perdón. Sí, y después tenemos a Carlos Maslatón, que tampoco lo conoce mucho la gente, vos Ramiro y Margero Marchela, que lo deben conocer porque tuvo mucha militancia en la década de los 80, 90, que en ese momento era liberal, ahora fue uno de los que promovió hace 2 años atrás la candidatura de Milei y fue un sostén de Milei político porque tiene más formación política que la mayoría de los que lo acompañan. Y él siempre decía, para que vean lo grave de la situación, que él lo iba a acompañar a Milei hasta la puerta del cementerio, que no iba a entrar. ¿Y qué dijo ahora? Que lo vota Massa. O sea, él entiende que Milei ya está en el cementerio y que no lo tiene por qué acompañar. Aparte de decir que ya no es más liberal como se dice, sino que corresponde, él usa una palabra que por ahí, Ramiro, vos tendrás más conocimiento sobre lo que está diciendo, habla que es de los liberales norteamericanos, ¿no? Que son conservadores, o sea, tienen otra mirada. O sea, que él ya directamente, y es uno que era del grupo fuerte, ¿no? Si bien hace unos meses tuvo un problema con él, pero por eso creo que lo que no se está evaluando es el desastre interno que le está haciendo a Milei. Ahora, esto garantiza alguna victoria o derrota en un futuro, no, porque creo que el componente de antiperonismo en la Argentina es muy importante y hay gente que votaría al mismísimo diablo con tal, ¿no? Que no ganara el peronismo. Mira, con relación a eso, en el propio artículo terminaba diciendo algo más o menos parecido, como diciendo, esto es una final de campeonato donde si el puntero gana 3 puntos, es campeón, y el segundo hasta 2 puntos, o sea que necesita ganar y no puede especular con que el segundo va a perder o va a empatar. Tiene que ganar con la de él, hacer campaña hasta último momento. Esto que estamos comentando es un análisis político de la oposición, pero de ninguna manera, porque yo les digo sinceramente, yo estoy medio paranoico por lo que estoy viendo de las realidades internacionales, ¿no? Por lo que nos comentábamos nosotros de Ecuador, donde una candidata brillante, primera en las encuestas, que podía ser elegida en primer turno, como Luisa González, viene un tiringo, sin historia, sin ideas, y por una fake news de que ella sería la responsable del asesinato del candidato Villavicencio, pierde el balotaje. O sea, estamos en un momento en el cual Estados Unidos está absolutamente desesperado por las riquezas naturales de América Latina y van por todo. Principalmente ahora con este nuevo conflicto en Palestina, donde necesitan darle principalmente gas, pero también petróleo a Europa, y donde los países como principalmente Qatar y muchos otros países de Medio Oriente, en solidaridad con Palestina, han dicho que no le van a proveer más gas a Europa. Entonces Estados Unidos necesita alguien que lo ayude a poder, digamos, proveerle a Europa. Y ese gasoducto que hemos hecho nosotros aquí, que va de Vaca Muerta, que ahora puede ser que ese gas vaya para Brasil, por ejemplo, vía Bolivia,
es más fácil mandarlo en un barco y mandárselos a Europa y que hagan los negocios como se hizo en la época de Macri, donde Aranguren, que había sido ex CEO de Shell, importaba el gas a un precio muy superior, ¿no? Sí, es socio de Shell, aparte, no era CEO solamente. Es verdad, socio tenía de Shell, acciones en Shell. Tenía acciones. Entonces, y veo lo que está ocurriendo en Perú también, donde han hecho esta democracia medio tutelada por militares, los militares peruanos, pero también militares norteamericanos que han entrado a Perú por un congreso absolutamente obsecuente después de un golpe de la Boluarte y en contra de las comunidades de los pueblos originarios con la única idea de la explotación absoluta de los bienes minerales que se siguen exportando y lo que ahora lo que ha ocurrido también en Ecuador, que también van por el petróleo de Ecuador, que ya fueron y destruyeron la selva ecuatoriana, dejando a los pueblos originarios sin el sustento diario. Acá en Brasil, que quisieron hacer una especie también de democracia tutelada con los militares de acá de Brasil, solo que Bolsonaro era demasiado corrupto y demasiado obtuso, y los militares acá también fueron hasta con denuncias hasta de tráfico internacional de cocaína, entonces no lo pudieron conseguir, pero a mí me asusta mucho este caso de la Villa Ruel y los contactos con los militares y que pretendan hacer algo más o menos parecido usando las tácticas que ellos conocen, que es asesinatos, que es golpes de efectos periodísticos, que son las guerras de lo que se llaman las guerras híbridas o las guerras de quinta generación. O sea, no olvidemos que en Rusia mataron a la hija de uno de los principales teóricos de Rusia, de Dugin, a Dugina, la asesinaron. También asesinaron a un bloguero, a Ayn Rand Khan le pegaron un tiro, menos mal que afortunadamente fue a la pierna en Pakistán, ¿no? Un hombre que es ídolo, digamos, en Pakistán. Pero lo intentaron asesinar porque se oponían a los intereses del gran país del norte. O sea, no sé, yo veo que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos mucho, pero mucho cuidado. No estoy ahí digamos que va a ocurrir la catástrofe. Digo que el contexto internacional es muy delicado y lamentablemente estas elecciones creo yo que están muy pero muy impregnadas de todos esos elementos de ese contexto frágil de geopolítica y geoeconomía mundial, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Creo que también van por la primera reserva petrolífera del mundo, que es Venezuela. También, ¿viste lo que le están haciendo a Venezuela en el Esequibo? Vamos a ver si conseguimos a alguien. Por eso te digo. También van por Venezuela, que es la primera reserva petrolera del mundo. O sea que realmente tiene mucha lógica lo que estás proponiendo, Ramiro. Que espero que estés equivocado de todas maneras. Yo también esperaba que me dijeran que estaba paranoico. Yo que también quería que me dijeran, no, estás loco, estás delirando. Entonces yo me conformo con que estés equivocado, no que sea delirante. Con que te equivoques para mí ya está bien. Nunca deseé tanto equivocarme, les juro. No, pero hay una realidad muy grande, que el pueblo está en una incertidumbre muy grande, que tiene hambre. Sergio Massa, como ministro de Economía, está haciendo muchísimas cosas, hay que reconocerlo, y está aperonizado, muy cerca del pueblo, y yo creo que hay que seguir militando, que no nos tenemos que quedar dormidos, porque sabemos que la derecha, cuando nos quedamos dormidos, nos pegan en los tobillos, y cuando nos pegan en los tobillos nos caemos. Así que yo pienso que hay que seguir adelante. Hay mucha gente decepcionada con esta alianza, pero a nosotros nos favorece. Agarremos el popcorn, ¿cómo se dice? El pochoclo, y sentémonos a mirar el espectáculo, triste espectáculo que están dando, y dejémoslo tranquilos a ellos, pero es verdad que no es, ni siquiera le han puesto nombre a esta alianza, no tiene un nombre esta alianza de Milei y Patricia Bullrich. En realidad es de Milei y de Macri, no es Milei y Patricia Bullrich, no, pero es Milei y Macri. Ni nombre tiene. Y cuidado con quien dejan entrar en las sábanas ustedes, nada, andan mirando chicas por internet.
No miren, chicas, por internet porque se les mete Milei en la sábana. ¿Vieron lo que dijo? Pero aparte el señor está demasiado mal, ese señor, porque según parece no había ruido en la sala, no había esas voces que él escuchaba. Deben ser las voces de otro mundo. No, había voces porque te explico, hay un reclamo del Sindicato Argentino de Televisión y estaban hablando sobre eso, por eso es que se escuchaban las voces, porque había poca gente, eran solamente los del sindicato y se hablaba sobre eso. Aparentemente es lo que dicen. Y otro dato que vos decías que se ha peronizado mucho Massa, que la Nata, que bueno, los que no son argentinos no lo conocen, ustedes lo conocen muy bien, a la Nata, ¿qué dijo en un programa? Que el Néstor, político que más se parece a Néstor, es Massa. O sea, que él en Massa ve a Néstor. O sea, y realmente te diría que esta parecería que fue una época como que tendría que sentarse hacia fumando, espero, Massa, que se destrocen los otros. Y sin embargo no descansa. Ha elegido aparentemente como candidato, como ministro de Economía, que todavía no se ha dicho, a Labaña, que de los que yo recuerdo, para mí fue el mejor ministro de Economía que tuvo Argentina en la historia. El poco tiempo que estuvo, cómo lo sacó de la crisis del 2001, del 2002, vaya, era la crisis. Entonces, yo creo que no le alcanza con ese sentarse a fumar. Está actuando para que no sea necesario. Labaña fue ministro de Economía de Néstor. De Dualde y el primero de Néstor. De acuerdo, no me acordaba de eso. Pero otra cosa que es interesante, que quería destacar, perdón Marcela, ¿querías decir algo? No, habla. No, perdón, que justamente que lo que estaba comentando ahora Osvaldo, que de lo que había dicho la Nata, era que estamos viendo que también el antiperonismo se está quedando un poco sin gas, ¿no? Porque los principales arietes que tenían desde el 2008, de la 125 para acá, eran los medios hegemónicos. ¿Y cómo están panquequeando? La vez pasada apareció un meme que a mí me pareció fantástico. Decía, estoy consiguiendo con la Nata, con el otro, tres o cuatro. Bebe Checopar el otro. Con la Canosa. Con la Canosa, dice, me estoy volviendo loco. O sea, ¿cómo están panquequeando? Y sabemos que ellos son, digamos, como los roedores, ¿no? Cuando ven desastres son los primeros en saltar del barco. Entonces eso me parece que es interesante también. No sé hasta cuándo va a durar, tampoco podemos prever mucho, pero no me parece que sea un dato menor para, digamos, esta coalición antiperonista que se ha juntado del otro lado y que hasta dentro de sus propias gente va teniendo, digamos, sus detractores, ¿no? Y sus peleas, la pelea de Lombardi por las redes con Lustó fue terrible, le dijo de todo Lombardi, lo trató de traidor, palabras terribles, de inútil, de todo, porque justamente había criticado Lustó, había criticado este acuerdo que había hecho Milei con Patricia Bullrich, que realmente, les digo sinceramente, si lo analizamos fríamente, desde un punto de vista, digamos, bueno, no tenemos nuestro corazoncito, es difícil, pero uno trata de hacerlo. Los dos salen perdiendo porque terminan acordando con cosas que no pensaban. Uno con un programa de gobierno que siempre dijo que no resolvía nada. Inclusive asociándose con los inútiles de siempre, como él decía, y con un partido al cual siempre ellos lo tomaron como principal blanco, principalmente en las elecciones porque estaban compitiendo por el mismo público y por ahí si era tan feroz la lucha entre ellos. ¿Cómo se vuelve el que no salta es radical? Por ejemplo, que cantaban todos en los actos públicos. Ahora decir, bueno, estamos con los radicales. Es un poco complicado, ¿no? Es muy complicado. Yo justamente quería decir algo sobre Milei, que Malostian, este hombre suyo. Maslatón. Gracias. Maslatón dice que a Milei del liberal no le queda nada. ¿No? Nada, que ya el que lo va a votar porque es liberal, que se olvide, que ya no le queda nada. Y que lo dijo ya que no lo votaba, Marcela, que lo vota Massa. No, el que lo quiere votar. Estuve leyendo un gran tuit de él
que ha posteado, que lo pueden ir a buscar, donde hace todo su parkour, todo su recorrido junto a Milei, y al final dice que ahora va a votar a Massa. Así. Que era muy, muy simbólico lo que vos acabás de decir, Osvaldo, como que lo acompañó ya hasta acá, hasta hasta la muerte. Hasta la puerta del cementerio, y él no entraba. Y si no lo vota, quiere decir que ya lo consideran el cementerio. Que ya está muerto, totalmente. Claro, que ya está muerto, por eso. Muerto. Totalmente. Sí, la figura es clarísima la que usó. Muy, muy simbólico. Y justamente con esto, los proyectos de cortar toda la economía, de reducir los gastos del Estado, no sé qué, pero quedan en la nada, porque los ministerios van a seguir estando, porque se ha acordado que el ministerios le van a Juntos por el Cambio, en esta alianza que se ha hecho, y bueno, o sea que no van a recortar, o sea que el proyecto que tenían alguna vez, Milei, que era un proyecto súper liberal de cortar todo, ya quedó en la nada, no existe más. Marcela, dolarización, ¡fuera! Sí. ¡Fuera! Voucher para la educación, ¡fuera! ¡Fuera! Armas para todos, ¡fuera! ¡Fuera! Bueno, el único que le puede quedar con Patricia Bullrich es el de arma para todos. No, ya acordaron que no. Acordaron que no, porque arma para todos, ¿no? eso asusta a la población. La derecha cree que toda la derecha es igual, y ya en España Vox quiso levantar esa pauta, y le fue mal porque los españoles no querían armas, y en Argentina tampoco quieren armas, y una de las cosas que más se viralizó acá en Brasil, fue muy interesante, fue a Eduardo Bolsonaro cuando lo bajaron de C5N por defender el uso de armas. Les cuento, eso lo mostraron en todos lados acá. Vieron que te estaba defendiendo en el programa del Gato en las elecciones, que hacía la cobertura especial de las elecciones de C5N, y el Gato dijo, no, está bien. Y acá todo el mundo decía, bueno, eso tendríamos que haber hecho en su momento con Bolsonaro, ¿no? Cuando empieza a decir estas barbaridades que están en contra de la democracia, del pacto democrático, o por lo menos de la Constitución Democrática de 1988, dejar de darles micrófonos porque son cosas que no tenían sentido. Pero bueno, se deja crecer un poco. A veces nosotros, los que estamos de acá, somos demasiados republicanos, y está ese límite, ¿no?, que planteaba Popper, ¿no? En la democracia es todo permitido, sí, es todo permitido, desde que no sean cosas que atentan contra la propia democracia, ¿no? Hasta por el principio de autopreservación de las instituciones. Es así, estamos casi en el final, y Sergio Rossi lo estamos esperando, será hasta la próxima. Tenemos comentarios, che. Sí, acá tenemos un comentario desde Rosario, de Alberto Ciacia, nuestro compañerazo, que dice que es duro de domar lunes a jueves y de domingos a jueves, diríamos. Exactamente, muy bien. Como y también invitado. acá nos dice Cristian Sales desde Río que las palabras machistas de Milei también impactaron en estos días. Por eso también es muy peligroso que siga la campaña una mujer mucho más articulada como Villarruel, porque es mucho más articulada y traería, digamos, quitaría el terror, el pánico absolutamente justificado que Milei provoca en el electorado femenino en la Argentina, ¿no? Por lo menos porque también sería una mujer y despertaría un poco. Roberto Luis Ferrar, que ¿sí? lo van a dejar, que se Vamos a baje ver, veremos. Milei. Macri, Veremos. Están, como diría Caetano Veloso, los dados están rodando todavía. Vamos a ver. Están tirados, decimos. Le mandamos un abrazo muy grande a Sergio Rossi, que no ha podido venir. Pero bueno, recomendamos ese artículo que él ha publicado en la revista de Puño y Letra Web, que se llama Por tras de la locura de Milei puede haber gato encerrado. Le mandamos un abrazo a la gente de Villa Gobernador Galvez, ¿no, Marcela? Sí, por supuesto, de la FM Impacto, siempre fiel, estamos ahí con ellos los domingos a las 8 de la noche. Nos vemos la semana próxima. Un abrazo, hasta la próxima, gente. Un abrazo.